Muy buenas noches. Que Navarra tendrá presupuestos prorrogados es más que evidente a estas alturas. Que es lo más cómodo ahora mismo para un gobierno en minoría como es el de UPN, también es evidente. Y que es lo mejor para el Partido Socialista de Navarra también. De esta forma PSN intenta recomponerse después de haber salido del gobierno y UPN deja encima de la mesa que no le queda otra porque el único apoyo, el del PP, no es suficiente para sacar adelante los presupuestos de 2013. Lo que está claro es que Navarra no tiene dinero para sostenerlos, por lo que tendrá que recortarlos. Y ahí entra en juego también la oposición. Una oposición que parece apostar por la enmienda a la totalidad a sabiendas de que eso provocará más recortes, porque de consenso y de pactos parece que no vamos a oír hablar nada. Ni un gran pacto entre todos los partidos, ni el ya conocido pacto UPN-PSN. Dice Roberto Jiménez que los presupuestos de Barcina que son la antítesis de los suyos. Ella dice que son continuistas con respecto a aquellos que el año pasado hicieron juntos. Esta noche los analizamos con detalle. Empezamos Navarra en abierto. La vicepresidenta primera y consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea, entregaba hace unos días el proyecto de presupuestos generales de Navarra para 2013, unas cuentas que le gustaría consensuar con todos, dijo. El Ejecutivo prevé un gasto de 3.597 millones de euros, de los que 3.384 corresponden al gasto no financiero. Es un descenso del 8,8% con respecto al actual techo de gasto. Ahora, una vez que el Gobierno foral ha aprobado el presupuesto y ha trasladado su intención, tendrán que ver las posturas que empiezan a tomar el resto de grupos, si hay o no enmienda a la totalidad o si se decide la tramitación parlamentaria con enmiendas parciales. Y lo que hemos empezado a ver es que parece que toda la oposición, excepto el PP, presentará enmiendas a la totalidad, lo que abocará a que Navarra tenga presupuestos prorrogados. Desde el Ejecutivo foral se ha incidido en todo momento en que estas cuentas han sido elaboradas desde el realismo que aporta la situación de crisis que estamos atravesando. Dice el Gobierno también que se trata de unas cuentas continuistas respecto a las de 2012, aprobadas por una mayoría parlamentaria a la que le aportó PSN hace un año. De ello vamos a hablar en unos instantes, en cuanto presente a los tertulianos que me acompañan esta noche. Paloma Zorrilla, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, muchísimas gracias. Vamos a saludar también a Javier Garde, él fue director general de Hacienda del Gobierno de Navarra. Gracias especialmente por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias a sus palabras de experto intentaremos también abundar. Saludamos también a Julio Pomés, habitual tertuliano de esta casa. Buenas noches. Bienvenido. Buenas Muchas noches. gracias. Y Elena Berruezo también repite con nosotros. Gracias, Elena, por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Buenas noches. Enseguida empezamos. Vamos a hablar de presupuestos y vamos a hablar también de más cosas, porque antes, y porque la actualidad manda, me gustaría también que nuestros invitados valoraran hoy la decisión del Tribunal Constitucional. No estaba previsto, pero les voy a pedir a nuestros invitados que dejen encima de la mesa sus impresiones. Vamos a leer también algunas de las que han ido dejando los internautas en Twitter y en Facebook a lo largo de esta tarde. Como ya sabrán a esta hora, el Constitucional avala el matrimonio homosexual. Han tenido que pasar 7 años para despejar la incertidumbre. La ley aprobada en 2005 por el gobierno socialista de Zapatero, que permite el matrimonio entre homosexuales, tiene perfecto encaje en la Constitución española. Así lo ha resuelto el Pleno del Constitucional, que se ha reunido para resolver este recurso contra esta norma que presentó hace 7 años el PP de Mariano Rajoy cuando estaba en la oposición. Una decisión que ha sido adoptada por 8 magistrados, 7 progresistas y un conservador, Francisco Pérez de los Cobos, frente a 3, todos ellos elegidos a propuesta del PP, que han emitido cada uno de ellos en voto particular. La sentencia sella y protege una ley que ha permitido hasta ahora a más de 22.000 parejas contraer matrimonio. Como dato, 12 países del mundo tienen reconocido este derecho y España fue uno de los primeros en recogerlo en su legislación básica. Apenas han pasado unas horas, Paloma, desde que lo hemos sabido. Sabíamos que hoy estaba en rojo en el calendario.
¿Tu opinión? Pues casi sabíamos también cuál iba a ser el resultado. Muchas veces las sentencias del Constitucional parece que se construyen al revés. Les piden un resultado, deciden y consensúan cuál es el resultado y después hacen un encaje jurídico de cómo motivar esa sentencia. Yo sabía que iba a salir esa sentencia porque era lo que la lógica nos decía, pero a mí me desagrada esta sentencia. En primer lugar porque el concepto de matrimonio en la mayoría de las legislaciones del mundo y en nuestra tradición jurídica, matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con carácter exclusivo y para siempre. Eso es un matrimonio. Lo demás son otro tipo de uniones que pueden ser perfectamente legítimas y se les puede atribuir algunos derechos, como puede ser el derecho a decidir a quién le dejas tu herencia. Pero creo que eso no debe llamarse matrimonio. Y sobre todo las consecuencias jurídicas que tiene ese matrimonio. Es decir, el que esté en igualdad con la unión de hombre y mujer en conceptos tales como puede ser la adopción. A mí me parece especialmente grave que se le prive a un niño de la particularidad de gozar, de tener una madre y un padre y tener que obligar a tener dos madres o dos padres. Me parece que esta sentencia, bueno, pues resuelve una cuestión que atiende a la realidad que nos han impuesto desde el año 2005, pero que no atiende a lo que en realidad piensa la mayoría de la opinión pública española y además a nuestra tradición jurídica. Elena Berruezo. Bueno, pues yo creo que el matrimonio es la unión a través de un contrato, sea entre dos mujeres, dos hombres o un hombre y una mujer. Pero también tengo que decir que 7 años de espera, 8 votos a favor, 3 en contra, 22.400 parejas esperando esta sentencia para ver, por lo menos, su situación en un sentido de regularidad absoluto, ¿no? Y creo que el Partido Popular no solo debe acatar, como dicen las sentencias, sino que lo que realmente debiera hacer es apoyar a todas estas personas que necesitan del apoyo de todos, sobre todo después de todo lo que han sufrido, y básicamente lo que tiene que hacer el Partido Popular es ayudar a apoyar a una mayoría social que es la que está en este momento en este país defendiendo esto, defendiendo la igualdad, en resumidas cuentas. Llega tarde la sentencia. Hombre, yo creo que muy tarde esta espada de Damocles que han tenido todos estos miles de personas encima de su cabeza sin saber realmente cómo iban a acabar, me parece que es bastante lamentable, ¿no? Yo creo que sea cual sea la que hubiera sido la decisión, el fallo, ¿no?, del tribunal, tenía que haber venido muchísimo antes, sin ninguna duda. Julio Pomés. Yo no soy un experto en este tema y a mí me ha gustado mucho el razonamiento que has hecho. Me parece que yo creo que responde a la naturaleza de las personas, etcétera. A mí yo quiero, o sea, a mí uno, y a mí lo de la adopción me parece una crueldad el que no tenga uno un padre y una madre, me parece una crueldad para el niño. Y luego me parece que se podría haber buscado otra palabra, etcétera. Pero para mí, yo quiero hacer el énfasis en un asunto distinto. El Tribunal Constitucional es una castaña, no tiene ni pajolera idea de leyes, son políticos, nombrados por políticos. Ese tribunal hay sentencias tan absolutamente incomprensibles que para mí no responde en lo que hayan dicho a ningún principio de autoridad al que yo me deba respetar. Y ahí está la cantidad de estupideces que han venido haciendo a lo largo de estos años en función de los políticos, de los que les dicen los políticos que son los que les mandan. Me he despachado a gusto contra el Constitucional. ¿Pero era una necesidad social? Bueno, lo que ocurre es de que lo que tú has dicho en principio, pues muchos medios de comunicación y tal favorecen una idea, es al revés, no sé. No hay qué principio jurídico hay, sino al final a esto vamos a darle forma jurídica. Y se acabó, pero hay 12 países, hay 100 en todo el mundo, o sea que bueno, igual a mí me dan pena los niños, eso es lo que me dan pena, que son los que van a pagar el no tener un padre y una madre como ha sido en la historia del mundo desde el minuto cero. ¿Y los niños en familias desestructuradas? Bueno, ya, pero el que haya otras situaciones que no son buenas, que tiene que ver con el matrimonio gay. Me estás hablando de algo que no tiene nada que ver. Habrá que ¿No puede ser feliz un niño que nace en el seno de una familia monoparental, donde hay una madre sola? No, yo no he dicho eso. ¿Qué tiene de malo que haya dos madres? Yo no he dicho solo. Te he dicho que no soy un experto. Pierde el carácter masculino, que también es importante. Es decir, el ser humano no solamente es femenino o masculino, sino que supone la riqueza de las dos cosas, de lo masculino y de lo femenino. Privarle de una madre o de un padre, yo creo que es importante. Cuando uno, por desgracias de la naturaleza, porque su padre fallece o su madre fallece, tiene una carencia. Entonces, privarle a un niño del carácter femenino o del masculino, a mí me parece que es una crueldad, como bien dice Julio. Porque si no tuviéramos suficientes parejas formadas por un hombre y una mujer y con carácter estable y con recursos suficientes para poder tenerlo en buenas condiciones, pues bueno, podríamos pensar en otras fórmulas alternativas, pero es que sobran padres adoptantes en España. La gente tiene que ir a adoptar a China, tiene que adoptar a China, ya no quiere además darnos a sus niños para que los demos en adopción, pero tiene que acudir a India o tiene que acudir a otro tipo de países porque en España no hay niños para adoptar. ¿Y las madres solteras? Pues yo creo que
es muy legítimo el derecho de una mujer a ser madre, claro que sí, pero es que por encima del derecho de una mujer es el derecho de un niño. El derecho de un niño a tener la mejor familia posible. Y desde luego es mejor familia para un niño un padre y una madre. Elena, un padre y una madre siempre es mejor que una mujer sola. Paloma, la crueldad que sufren esos niños, según tú, yo creo que la hacemos la sociedad en su conjunto. Porque a mí, por ejemplo, me parece que tanta incomprensión, tanta intolerancia con todo el mundo. No, no es intolerancia, Elena. Claro que sí. A ver, y es tanto pensar en ese fanatismo niño. y tampoco respeto. Ese niño va a echar... con todo el respeto del mundo, ¿por me parece qué no van a que la poder decisión... ser felices? La decisión de, de ese hombre o de esa mujer, de ser madre o padre, es absolutamente legítima, pero por encima de eso creo que está, y yo lo respeto, pero por encima de eso está el derecho de un niño a tener un padre y una madre, a tener una cuestión, algo, a aprender de lo femenino y aprender de lo masculino. Eso es mucho más enriquecedor que tener dos madres y prescindir de lo masculino y no conocerlo en toda su vida. Esto igual dentro de 50 años, si siguen las cosas con normalidad y evolucionando con absoluta normalidad, quizás no haya ninguna tortura ni ninguna posibilidad de que los niños... Pero no sé lo que es normal, yo creo que en otras culturas la normalidad es otra cosa. Lo que la naturaleza nos y da. no es Hoy ni menos estamos ni malo, viviendo, es diferente. a mí esta sentencia lo que me parece es que es la demostración del triunfo de la dictadura de las minorías. Hoy hablar en contra de esta sentencia es políticamente incorrecto, porque todos tenemos que pasar por el tamiz de que tenemos que aceptarlo todo. Y yo acepto que cada uno personalmente elija en su vida lo que quiera. Vale, claro. pero Elena, pero hay que proteger a un tercero que son los menores. Y somos capaces nosotros de proteger a todo el mundo, solo porque no estamos de acuerdo con lo que hacen otros. Pero como sociedad tenemos la obligación de proteger a quien no está en situación de decidir. Un menor no puede decidir con qué familia quiero vivir, porque no está en Seamos respetuosos con ellos, apoyémosle de otra manera. Respetemos también a esos niños, Elena, no solamente el deseo, Mira, por más si legítimo no somos que sea, capaces de de los reconocer que el fallo del Tribunal Constitucional es el que político, es el que debe ser, y además con una falta de respeto absoluta, porque lo que hace no son más que tonterías, según se ha dicho, a mí me parece que bueno, que es una cuestión política, no jurídica. Que son cosas muy serias. Elena, yo creo que el tribunal ha respondido con una cuestión política, con cierta cobardía, basándose en esa dictadura de las minorías. Bueno, y no ha atendido, es verdad. Primero son unos inútiles, luego unos cobardes. Oye, ya no, es verdad. La mayoría social española. Es de una imprudencia que se digan esas cosas. La mayoría social española, si falleciera uno de los cónyuges, no querría que sus hijos fueran a vivir a una pareja homosexual. Estoy absolutamente convencida. No lo sé. Es decir, es una imposición de un criterio políticamente correcto, pero que por la mayoría de los españoles no pasamos por ahí. Los padres quieren y las madres a sus hijos sin ninguna duda, sin ninguna duda. Si uno de los dos fallece, y como bien no decía Roberto, y las familias desestructuradas y las que no pasan ningún control psicológico de ningún tipo, Elena, porque son madres biológicas de sus propios hijos y han tenido unas familias absolutamente difíciles, con unos hijos que han sufrido terriblemente y que no han sido capaces de salir adelante de ninguna manera. Si en las mejores una sociedad condiciones hay niños que sufren, si ya les damos de partido unas condiciones difíciles, es mucho más, va a ser mucho más viable que salgan las cosas mal. Seguramente no vais a llegar a un acuerdo, pero yo creo que sí que vais a estar de acuerdo en algo, en el que el crecimiento de los niños se produzca en una familia en la que exista el amor y el cariño. Por supuesto. Y el respeto. En eso estáis de acuerdo, ¿no? Sí, pues eso es lo importante esta noche. Naturalmente. Gracias por este pequeño apunte. Vamos a entrar. Quiero leer algún comentario que hay en Twitter. Nos dice Fabiola Garrido que se alegra, después de 20.000 matrimonios, decir ahora se llama matrimonio con idénticos efectos jurídicos, dice que mejor así. Javier Ramírez dice que es un triunfo de las libertades, que dignifica a nuestra democracia y España y que falta hace en estos tiempos duros. Y dice María José Rodríguez, dice que no se debe ir en contra de la realidad y que hay miles de matrimonios gays. La ley se basa en la costumbre y su aceptación social. Bien, vamos a seguir adelante, vamos a hablar de presupuestos, que es la cita obligada esta noche. Son las 10:15, hasta las 11 debatimos sobre presupuestos. La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, busca al líder del PSN, Roberto Jiménez, para sacar adelante los presupuestos de Navarra. Apela al voto útil, ofrecido en los últimos años por los socialistas, para lo que ha recalcado que las cuentas generales son idénticas en buena medida a las del año pasado, cuando PSN estaba en el Gobierno. Los presupuestos son muy continuistas, es más, yo diría que en muchísimas partidas, si ustedes las
analizan es que no es solo que sean continuistas, que son idénticas en temas sociales, en el Departamento de Políticas Sociales, en Educación o en Sanidad. Hay partidas idénticas del presupuesto del año pasado, aprobadas por Unión del Pueblo Navarro, el Partido Socialista, y las de este presupuesto. Esperemos que el Partido Socialista siga la trayectoria de los últimos años en democracia, porque estamos además ante una de las situaciones económicas más complicadas que ha vivido Navarra desde el inicio de nuestra democracia. Pues si no es ahora el momento para llegar a un acuerdo, a un gran acuerdo en nuestra comunidad, ¿cuándo? Era la respuesta a Roberto Jiménez, que de momento no desvela cuál será el sentido de su voto. Será una decisión del partido, asegura. Que si quieren el titular de que Jiménez dice que no se van a aprobar los presupuestos, yo no se lo voy a dar. Yo le estoy diciendo, están en la antítesis. En consecuencia, votaremos lo que tenemos que votar, pero voy a ser muy respetuoso con mi partido. Mi propuesta yo creo que es bastante clara. Y si me dice, ¿van a entrar a negociar los presupuestos con UPN? Pues eso es evidente que no. Aquí en el Parlamento se verán. Con lo cual, blanco y en botella, si nada como un pato, vuela como un pato y anda como un pato, ¿qué es? Los que ya han definido su postura son Nafarroa Bai, Bildu e Izquierda Ezkerra, que no descartan incluso presentar una enmienda a la totalidad de forma conjunta. Presentarse conjuntamente por primera vez con otras fuerzas políticas. Y ese es un tema en el que nosotros estamos abiertos también a iniciativas de otros grupos y creemos que además sería más funcional. Lo mismo logramos paralizar los presupuestos desde la aprobación de enmiendas a la totalidad parciales que desde la aprobación de una enmienda a la totalidad conjunta. No solo es necesario decir no a esa política presupuestaria, es necesario poner fin ya a esas políticas. Y eso se hace poniendo fin ya al Gobierno de Navarra que preside UPN Yolanda Barcina. Eso es lo que estamos diciendo. El Partido Popular de Navarra es el único grupo que de momento apoya las cuentas de Yolanda Barcina. Unos presupuestos más realistas que en pasados ejercicios, en palabras del presidente de los populares en Navarra, Enrique Martín. Consideramos que son unos presupuestos realistas, más realistas que en ejercicios anteriores, se baja el techo de gasto un 8,8% y que tienen en cuenta la situación económica actual con una previsión más acorde de lo que puede ser el año 2013. Bueno, pues voy a pedir a la mesa una primera valoración de tal y como están las cosas, después de haber escuchado a todos los grupos parlamentarios. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Habrá, Paloma, presupuestos prorrogados? Pues desgraciadamente habrá presupuestos prorrogados. A mí me gustaría que el Partido Socialista en esto fuera mucho más generoso y creo que por otra parte estratégicamente le vendría muy bien. Es decir, que se una en este momento a Unión del Pueblo Navarro y haga unos presupuestos no prorrogados, sino los que realmente necesitamos. Y los que necesitamos en este momento son presupuestos de recorte, porque es la única forma de garantizar el Estado social. Nuestro Estado social se mantiene si es viable, si no, es que hace aguas por todas partes. Yo creo que en este momento es importante que se hicieran unos presupuestos adecuados a las circunstancias y no prorrogarlos. Y el Partido Socialista, si lo hiciera, yo creo que su electorado se lo iba a reconocer. La cuestión es que el Partido Socialista parece que se va a encontrar más cómodo cerca de Bildu o cerca de Nafarroa Bai o como se llame en futuras elecciones, o Geroa Bai o como sea, que de Unión del Pueblo Navarro. Creo que es una postura mucho más sensata apostar en este momento porque el dinero está en el bolsillo del ciudadano, porque no se suban los impuestos, porque sea el ciudadano el que consuma. Y si consume se mantendrá el empleo y se podrá dentro de cierto tiempo crear empleo. Lo contrario va a suponer que más gente vaya al paro, que tengamos que pagar más impuestos para poder pagar esas pensiones de desempleo, pensiones de jubilación, pagar a funcionarios y en la medida en que cada vez haya más personas en paro hay que pagar más impuestos. Eso va creando un bucle absolutamente vicioso. Creo que el Partido Socialista tiene que ser en esto sensato y apoyar que se reduzcan los impuestos en la medida de lo posible, que se reduzcan las cotizaciones para quien crea empleo. En este país quien crea empleo no son los grandes empresarios, sino los pequeños empresarios. Madrid ya va a empezar a reducir cotizaciones sociales para quien crea empleo, para el emprendedor. Es que en este momento nuestro gran problema, a pesar de esa crisis mundial, pero el gran problema de España es que tenemos un paro que no tiene ningún país moderno, ninguna nación moderna de la Unión Europea. Y eso que tenemos que atajar, aunque Navarra esté ciertamente mejor, pero bueno, sí que tenemos un problema de paro muy importante. Elena, ¿tendremos presupuestos prorrogados? Hombre, pues los grupos parlamentarios parece que se inclinan porque, o por lo menos dicen que no están de acuerdo para nada con los presupuestos, para nada, pero claro, a mí lo que más me preocupa, por ejemplo, es la actitud de quien preside el Ejecutivo y sobre todo de la falta de voluntad por ese acuerdo. Yo creo que no es creíble para nada esa voluntad y esa intención de acordar estos presupuestos, porque la tarea más importante del Ejecutivo,
cada año es preparar los presupuestos en la situación en la que estamos, una situación de crisis gravísima, de falta de recursos económicos importante, con una minoría, un gobierno de minoría en una soledad apabullante, que presente unos presupuestos y encima, con la gracia y el salero que le caracteriza, diciendo apóyamelos porque si no te enteras, y si no se van a enterar los demás, porque encima pienso retener todas las partidas del año anterior. Encima chantajeando. Yo creo que, bueno, que hay muy poca seriedad y muy pocas ganas. Simplemente se necesitan o se pretenden adhesiones inquebrantables, y esto no es así. La política es otra cosa. El momento requiere acuerdos mayoritarios, pero acuerdos de todos los grupos, no con un grupo con el contrario o con otro. Acuerdos de todos, de todos. Y yo creo que ya tenía que haber empezado antes de presentar el presupuesto por hablar con todos los grupos, llamar a una ronda de consultas a todos y haber dicho qué quería hacer y dentro de lo que quería, qué se podía hacer y hasta dónde estaban los demás de acuerdo en apoyar eso o por lo menos en debatir la posibilidad de sacar adelante algo serio. No un presupuesto que no tiene ni pies ni cabeza como el anterior, que todavía no sabemos ni qué pasó con el anterior, con el de este año que todavía no ha terminado. Oscurantismo absoluto, no se conocen las partidas que están bloqueadas, no se sabe hasta dónde ha llegado el gasto, no se sabe de dónde se están sacando, de qué partidas se está detrayendo el dinero de los 132 millones de euros que supuestamente había que reducir. No se sabe nada. Y encima se pretende, con una alegría terrible, que se diga a todos sí, amén, por supuesto. Julio Pomés, ¿presupuestos prorrogados? Yo, ¿sí o no? Es que a mí me hace mucha gracia, bueno, lo probable, lo decía el sábado en el Día de Navarra, lo probable es que haya presupuestos prorrogados, pero a mí lo que me sorprende es el que el señor Jiménez diga que son la antítesis. Yo he publicado 7 veces estudios sobre los presupuestos de Navarra, tengo incluso alguna publicación internacional. Los de esta vez me los he estudiado con detalle y es prácticamente muy similar a lo que hace un año el señor Jiménez aprobó. Esa es la realidad. O sea, uno va mirando las partidas y hay muy poquitos cambios. ¿Qué ocurre? Que hay que reducir, evidentemente. Y a mí también lo que me sorprende es, del comentario es, yo no sé si todo el mundo aquí ha leído la hemeroteca o viene a tocar de oído, porque desde luego la presidenta Barcina hoy le he escuchado una declaración en la cual venía a decir que tendía la mano, etcétera, etcétera. Bueno, yo no lo sé. Pero bien, yo creo que es la actitud. A mí me parece que es mejor unos presupuestos prorrogados que unos presupuestos en los cuales el consenso llegue a deformar algo que hay que cumplir, que es el compromiso de déficit. Yo pienso que menos brindis al sol y más realismo. No hay ingresos para cubrir los gastos estructurales, es una realidad. Y por otra parte, yo no tengo ninguna admiración al Parlamento de Navarra, ninguna. Yo pienso que antes había costaba muchísimo menos, que por cierto, el 8,8% es lo que baja el presupuesto del 2013, el anteproyecto, frente al 2012. Luego vamos a ver, bueno, lo vamos a ver con detalle, que tenemos preparados unos gráficos de acuerdo, para que los espectadores lo vean también lo con que quiero detalle. ver es lo siguiente, es que no podemos seguir endeudando a la siguiente generación y la siguiente. Eso es lo que me parece una injusticia y por eso hay que hacer recortes en gastos estructurales, no hay otra. Le vamos a preguntar a Javier Garde, como experto en economía y sobre todo como experto en la época que fue director general de Hacienda en el gobierno de Navarra, que con esa perspectiva y con esa experiencia nos explique qué puede pasarle a Navarra con unos presupuestos prorrogados, que de los últimos años, si mal no recuerdo, en la etapa de Miguel Sanz hubo presupuestos prorrogados creo que casi como 1 año y medio, o sea, fue en una ocasión y media porque luego en junio, después de las elecciones, hubo acuerdo. Bueno, aparte de la señal política de lo que significa la no aprobación de un presupuesto, que yo creo que es la norma más importante de política económica por un periodo de 1 año que no se aprueba, es decir, que se rechaza por el Parlamento, aparte de esa significación política, yo creo que la no aprobación de los presupuestos no es ningún drama. Algún ministro, yo recuerdo a Carlos Solchaga, yo le he oído decir personalmente que era una bendición retrasar la aprobación de los presupuestos a junio. Me acuerdo que era 1 año que había habido elecciones y se retrasaba a junio. Porque de enero a junio se había conseguido determinados objetivos que iba a ser muy difícil conseguir si hubieran sido aprobados los presupuestos desde enero. En definitiva, una aprobación de presupuestos con los mecanismos que tiene la propia norma presupuestaria, la norma general presupuestaria
y los presupuestos anteriores prorrogados permiten que funcionen como un chicle, que se pueden adaptar perfectamente por parte del Gobierno a las necesidades reales del periodo en el que realmente se convive o se vive. Y desde el punto de vista técnico, yo creo que la prórroga de los presupuestos, desde el punto de vista técnico-financiero, no son ningún drama. O sea, el Gobierno tiene mecanismos suficientes, como algunos de ellos en la propia norma general presupuestaria y otros en la propia norma de ejecución de los presupuestos anteriores, que le permiten funcionar sin casi ningún problema. Puede plantearse algún problema concreto de algún presupuesto o algún programa de gasto que no esté en los presupuestos anteriores y sea importante en este momento, que se puede solucionar puntualmente si todo el mundo lo quiere, pero desde el punto de vista técnico yo creo que no es ningún drama. Yo creo que lo que tiene una gran importancia es que una de las principales leyes que se deben aprobar por un Gobierno constituido y apoyado por un Parlamento no se apruebe. Yo creo que aparte de esa significación política, que para mí es importante, es de consideración, aparte de eso, técnicamente, yo creo que se puede funcionar perfectamente con los presupuestos prorrogados. Muy bien, vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta desglosamos las partidas más importantes. Vamos a buscar dónde están las diferencias más importantes, dónde se ha reducido significativamente, y vamos a entrar también con detalle en algo que comentaba Julio Pomés, y es esa reducción que ha habido también en el presupuesto del Parlamento de Navarra. Enseguida volvemos. ...26 para las 11 de la noche, estamos hablando hoy de los presupuestos, de si habrá o no prórroga presupuestaria para el año que viene, para 2013. Vamos a hacer en este momento un análisis con los datos más importantes después de conocer el anteproyecto de presupuestos del Gobierno de Yolanda Barcina. Hemos querido extraer los datos que más nos han llamado la atención y ponerlos encima de la mesa para que nuestros contertulios los analicen. Vamos a ver primero el dato global de cómo queda ese recorte con respecto a 2012 y 2013. Es una bajada del 8,8%, es una diferencia de 326,5 millones de euros. Vamos a echar un vistazo también a educación. En educación las cosas quedan de esta forma, hay una bajada de un 6,36%, son 38.200.000 euros menos. En salud la diferencia es de un 6,28%, es un recorte de 57 millones casi y medio con respecto a 2012. En fomento la diferencia es bastante más abultada. Tengan en cuenta que en fomento están, entre otras cosas, las obras públicas, las infraestructuras, un 25% menos, una diferencia de 81 millones de euros. Y hemos querido también conocer el dato que nos deja encima de la mesa, la diferencia que hay en el presupuesto destinado al Parlamento de Navarra. Es un 3,86% menos. Y tengan en cuenta que el presupuesto global era un 8,8% menos. Bien, pues con estos datos encima de la mano, lo que dejamos encima de la mesa, lo que vamos a preguntar en este momento es si son unos presupuestos coherentes, si encontramos coherencia en datos tan distintos como estos. Paloma. Me parece muy importante la reducción que se ha hecho muy por debajo de la media en educación y en sanidad. No se puede decir que nuestro Gobierno ha recortado mucho en educación y en sanidad cuando ha recortado por debajo de la media. El gran perdedor en este momento es fomento, porque pierde 25%, sin ninguna duda, porque en este momento no estamos para grandes inversiones, aunque realmente las grandes inversiones son las que nos ayudan a salir adelante, porque bueno, tener unas buenas infraestructuras, una buena comunicación con otros lugares, desde luego que facilita que nuestra exportación, nuestros productos, y facilita que podamos ser competitivos, que es lo que nos interesa. Pero bueno, en este momento no podemos permitírnoslo y es un presupuesto realista y ajustado. No me parece tan realista que solo el Parlamento se reduzca un 3,8%, muy por debajo de la media, que es un 8,8%. Yo creo que existe una clara desafección de los ciudadanos respecto a su clase política, con independencia del partido al que sea o de la cercanía ideológica que tengamos con uno u otro.
sí que seguimos pensando, la gran mayoría de los navarros, creo, y de los españoles, que nuestros políticos viven muy bien, francamente bien y mejor que lo que deberían en este momento, que deberían dar un ejemplo. Y creo que ese ejemplo debería ser en que nuestro Parlamento quizá debería plantearse la cuestión de reducir su número de miembros, quizá debería reducir sus complementos, quizá deberíamos reducir el número de asesores, el número de altos cargos, y me van a decir que eso es el chocolate del loro, pero es que hay tantos loros y comen tanto que ya no vemos el sol. Hay que pensar en ese tipo de cosas, aunque no sea una reducción importantísima, pero tiene un carácter simbólico y un carácter aleccionador muy importante. No se le puede pedir al ciudadano que suba más el IVA o que suba más el impuesto de patrimonio o cualquier otra cuestión cuando quienes toman esas decisiones no recortan para sí mismos. Creo que un recorte del 3,86 en el gasto del Parlamento realmente es ridículo. Y tenemos que tener en cuenta que nuestra comunidad autónoma es la segunda más cara en el gasto de administración pública. La primera son los vecinos del País Vasco, su administración pública cuesta 16.000 euros por habitante de media, que muchísimos de sus habitantes no cobran 16.000 euros al año, y los siguientes somos nosotros, con una variación no demasiado grande. Creo que tenemos que recortar nuestra estructura porque de lo contrario es imposible salir de la crisis. Por cierto, que esta tarde ha sido rechazada la creación de una ponencia para valorar el número y dedicación de parlamentarios y también la figura del defensor del pueblo. Elena Berruezo, después de analizar de esta forma que hemos hecho, quizás hayas encontrado otros datos también pertinentes, pero nos han llamado la atención estos. Se puede hablar de muchas cosas. A mí, por ejemplo, yo creo que recortar en educación el 6% a mí me parece muchísimo, porque recortar en educación es frenar el desarrollo del futuro, entre otras cosas. Hay cantidad de personas de fuera que están diciendo que, vamos, investigación en España se va al garete. En Navarra, evidentemente, irá lo mismo, en la misma dirección. Entonces, el futuro de este país... Pero una buena educación no solo es poner dinero, Elena. Tiembla, ya, bueno. Es mejor, oye, pues sin dinero, que vayan los profesores gratis a trabajar. Es racionalizar. Es que no entiendo... El informe PISA dice que gastábamos mucho, pero gastábamos mal. Déjame seguir. Sí, desde luego, el departamento mayor no es el de fomento, es el de cultura. Que también aquí, como la cultura se entiende como espectáculo, ¿verdad? Pues el espectáculo que se lo paguen, y como solo se lo pueden pagar algunos, pues que disfruten esos y que les aproveche, claro, que todo se ha dicho, oye, ¿no? Estamos para pagar la ópera, ¿eh? No, pues oye, que la ópera que se la pague quien pueda, pero es que en la cultura no es la ópera. A ver si nos aclaramos de una vez. Y luego, lo siguiente, dice, fomento. Bueno, pues bien, en fomento pues habrá que hacer algunas cosas, ¿verdad? Pero no solo es el tren de alta velocidad, es el canal de Navarra también. Y el canal de Navarra tiene que ver con el futuro y el desarrollo económico de esta comunidad. Y además, desarrollo inmediato y futuro económico inmediato. Y claro, eso tampoco se puede paralizar. Claro, es que aquí queremos gastar solo en lo que nos apetece y hay que pensar en otras cosas. ¿De dónde sacamos? Es que no hay. Y luego hay una cosa que es importante, que es muy difícil seguir este presupuesto para saber dónde se ha rebajado y dónde no, porque las áreas, es decir, las consejerías han cambiado. Y ahora, por ejemplo, dices Presidencia, Justicia e Interior. Antes también tenía Administración Local, Economía, Hacienda, Industria y Empleo. Antes tampoco estaban compuestos así. Entonces, el decir, han bajado esto, pero luego no sabemos cómo. Realmente hay que meterle muchas horas. Quizás Julio Pomés, que tiene mucho tiempo, ¿verdad?, le dedica muchas horas. Yo tengo bastante menos y solo me he quedado con las macrocifras. Y desde luego, que se siga pensando que el beneficio para Navarra es hacer desaparecer el Parlamento, me parece de una frivolidad apabullante. Hombre, si no tiene que haber parlamentarios y si no, no tienen que cobrar, que solo puedan ir los hijos de los señoritos. Mira, estamos llegando a una situación en la que este país va a parecer que el de Estado no pinta nada y que lo que pintan son 4 señoritos desocupados, maleducados y prepotentes. Es que ahora estamos pagando a los señoritos, ya está Elena, bien, Estamos pagando a los señoritos. Pues exijamos responsabilidades a nuestros representantes, que debemos hacerlo. Eso intentamos. Que debemos, no, pero pretendiendo que aquí nadie cobre nada y que solo pueda ejercer esos cargos quien tiene dinero y patrimonio familiar, me parece bastante grave, ¿eh? Elena, yo creo que las cosas tenemos que dejarlas Julio Pomés. las cosas entre 0 y 1 millón hay mucha diferencia. Julio Pomés. Las cosas claras. Yo a veces en los programas de televisión me encantaría redactar el libro de los tópicos, porque es que hay cada tópico por ahí. Gastar mucho más en Parlamento no quiere tener mejor democracia, sino más bien todo lo contrario. Antiguamente el Parlamento, y los que somos más mayores, me lo podrás también, Javier, el Parlamento funcionaba muchísimo mejor, gastando muchísimo menos, porque la gente cobraba unas dietas, iba al tiempo que... Pero el 83% de los asuntos que llevan al Parlamento no tienen que ver nada
directamente con lo que es imprescindible para Navarra. Pero claro, si van a la guerra del Afganistán a cobrar dieta para condenar la guerra del Afganistán, o sea, que yo creo que en el Parlamento gastar más, que es más democracia y que tal, yo ahí creo que no hay que gastar No mejor. hemos dicho que gastar más, hemos dicho que no desaparecer el gasto yo no he dicho para que que los parlamentarios... Sí, claro que habéis Elena, dicho eso. yo no he dicho y que desaparezca la el mitad del Parlamento. Parlamento. Yo no he dicho Pues que claro desaparezca sí. el Parlamento. Y por cierto, yo también he estado en el Parlamento y yo también he cobrado dietas, no he cobrado sueldo. Sí, sí, bueno. Y Pues he bien, pues, hecho mi trabajo lo mejor que he sabido bueno. y creo que con Pero bueno. bastante honestidad. Sí, sí, desde luego Pues que ya no está. lo dudo y tal, Como pero bueno. espero y supongo, y además estoy convencida Sí. de que lo hacen los que están Bueno, ahora. sí, bueno, de acuerdo, sí. Yo creo que hay mucha gente que igual en la vida civil se ganaba la vida bastante peor. Pero bien, lo que quería decir Sí. es que yo... Y muchos no van porque no se pueden ganar la vida allí como se la ganan en los niveles A de esta administración. Están ganando mucho más que los parlamentarios. ¿Eso es bueno o es malo? Ahora dímelo. Sí, bueno, yo lo que creo es que... Claro, Mira, dímelo. bueno, volvemos a los presupuestos, porque yo creo que el Parlamento yo creo que está tan desprestigiado socialmente, o sea, tan Hombre. desprestigiado, vamos, es que es así. Hicieron ellos una encuesta y salió que estaban desprestigiadísimos y dijeron, gastemos dinero para ver si hacemos campaña de marketing. No hablemos del Parlamento, que no es ningún ejemplo, que se dedican a lo que tienen que hacer. Menos leyes y mayores leyes, y no leyes que a veces contravienen las directivas europeas o lo que dicta el Congreso y el Senado. Pero bien, voy a los presupuestos, que es de lo que yo aquí he venido a hablar y de lo que de verdad, por lo menos, me he preparado, ¿no? Yo pienso que hay que serenar la bulimia de la administración foral. Y eso hay que hacerlo de un modo inteligente, que a mí en primer lugar quiero criticar, y aquí me alegra que está Javier Garde, el modo de hacer un presupuesto que en todos los sitios es igual de mal. En lugar de partir de las necesidades, corrígeme si me equivoco, se coge el del año anterior y se intenta más o menos acomodar algo. Y hay muchas veces que la realidad es muy distinta y lo que habría que hacer es, como hace una empresa, es un presupuesto de base cero. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué es más importante? ¿La quimioterapia o por el contrario es mucho más importante, pues igual el euro o no, que tienen que costar las aspirinas a las que tú antes aludías en el entreacto? Yo pienso que hay que hacer el presupuesto mucho mejor. Segunda cosa, hay que hacer medidas mucho más inteligentes porque tenemos muy buenos funcionarios y muy desaprovechados. Y ahí se puede ahorrar muchísimo dinero. Incluso, además, hay que dar facilidades si uno quiere dejar la administración un tiempo. Oye, si nos ahorramos ese dinero y quiere cogerse un sabático, etcétera, etcétera, ¿no? O a veces tener gente que comienza en la profesión y que comience por el Parlamento con unos salarios más reducidos. Hay una partida que se ha hablado del tren de altas prestaciones, que es como se llama el tren de alta velocidad, que hoy en el periódico me han contestado muy amablemente un lector en Diario Navarra, a un artículo del sábado, y lo que quiero decir es que a mí me ha dado mucha pena que se recorte especialmente el tren de altas prestaciones. Y le voy a decir por qué. Pues yo tengo mis dudas sobre si será rentable para viajeros, pero puede serlo si es para mercancías, porque sería poner el ancho europeo hacia Europa. Y quiero también añadir otra cosa, que si todas las comunidades lo tienen, hasta Huesca, 40.000, ¿cuántos tiene? 30.000 habitantes, no tiene AVE. Pues hombre, yo lo que creo es que si a todos han dado, nosotros, yo creo que a mí me da mucha pena que Navarra se descoloque y que no tenga AVE, porque hay dos cosas que mide una multinacional para instalarse. Una, que haya aeropuerto, y otra, que haya AVE. Y sobre todo salida de mercancías. Y yo creo que es muy importante el que ahí no se corte. Donde yo creo que hay que cortar es administrar mejor gestión. Dice a Calvofer en Twitter que de demasiadas obras costosas e injustificadas, tipo Circuito de los Arcos, Reino Arena, vienen estos recortes. Absolutamente. Yo lo del Circuito de los Arcos, que se aprobó en el Parlamento, por cierto, la institución tan prestigiosa de que tanto defendía, se aprobó en el Parlamento por todos los grupos. El pabellón Arena, somos la comunidad autónoma del mundo, una cosa que somos los campeones, ahora que presume el gobierno, en que tenemos más polideportivos para la población que tenemos. No hay pueblo en que no tenga un gran deportivo con su pista. ¿Deberíamos escuchar al expresidente Miguel Sanz en alguna comparecencia hablar de todo esto? Es que lo que pasa es que qué fácil es repartir la abundancia, qué difícil administrar la escasez. Esto es lo que pasa ahora. Deberíamos escucharle porque estamos hablando de asuntos que él gestionó. Pero claro, las circunstancias son distintas. Es decir, él gestionó, como bien dice Julio, una situación de cierta abundancia. Pero si se gestionó mal, ¿qué más da si había abundancia o escasez? No, no. Si se llega a la conclusión de que se gestionó mal,
A ver, ¿qué más da? No, sin ninguna Si duda. era- Yo también creo que, a ver, que en los Pues años claro. de abundancia tampoco hay que derrochar, porque una cosa es administrar con cierta alegría cuando te van las cosas bien, pero tampoco hay que derrochar. Y también hay que, Efectivamente. bueno, pues también hay que pasar la factura que corresponda a esos derroches, como puede ser perfectamente en la Barra Arena o como puede ser el circuito de los Arcos. Pero no podemos ver hoy, con los ojos de la crisis y de la austeridad, un gobierno que, igual que otras comunidades autónomas, y que a mí me parece francamente mal, que un gobierno en época de bonanza derroche, pero hay que verlo desde esa perspectiva y hay que juzgarlo desde que todas las comunidades autónomas derrochaban en ese momento. Y la comunidad autónoma, o incluso el ayuntamiento, que no hacía inauguraciones, por más absurdas que fueran, era un alcalde pésimo, porque no hacía nada por este pueblo. Es decir, cuando lo que se hacían eran cosas que era, francamente, gastar el dinero. Es decir, la ciudadanía también requeríamos, porque también en nuestras casas gastábamos a coto y moche, es decir, alegremente y sin pensar. El que podía. Claro. No, pero también se ha gastado, los ciudadanos también han vivido muy por encima de sus posibilidades. La deuda de las familias también es muy alta. También es muy alta. Decía en publicidad, y lo quiero compartir con ustedes porque además me ha dado permiso para que saque el tema ahora, decía Javier Garde que el presupuesto tiene dos caras, el ingreso y el gasto. Esto dicho así, dice, bueno, claro, evidentemente, sí, pero hay que entrar al detalle. Sí, bueno, yo no he estudiado el presupuesto en profundidad. No, pero con su presencia aquí esta noche queremos entender lo que para otros es obvio. Estamos analizando una información que nos da el presupuesto que es un comparativo orgánico. Es decir, estamos comparando lo que se estaba en el presupuesto del año anterior, no lo que se ha gastado este año, y cuál es el gasto que se van a gastar o que se prevé gastar en el presupuesto del año que viene por los departamentos. Estamos haciendo una comparación orgánica de departamentos. Esto nos da una información razonablemente interesante desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista económico no nos dice mucho. Yo creo que hay otras cosas que hay que analizar en el presupuesto, que es la vertiente económica del gasto y, sobre todo para mí, también el ingreso. ¿Cómo vamos a financiar estos gastos? Yo creo que es muy importante, sobre todo en Navarra, que tenemos autonomía fiscal, que tenemos una casi soberanía fiscal, por no decir soberanía fiscal, y que podemos decidir nosotros mismos sobre qué impuestos pagamos, dónde los fijamos, cómo los aplicamos, etcétera. Yo creo que es muy importante en nuestro caso, que vivimos de lo que decidimos desde el punto de vista fiscal en alguna manera, también ver, saber y decidir cómo vamos a financiar todo este gasto. Yo en la presentación del Gobierno de Navarra casi no he visto, hay una pequeña referencia a los ingresos global, pero no he visto cómo se está financiando este gasto. He visto cuáles han sido las modificaciones tributarias que se prevén para el año que viene, pero la verdad es que yo creo que sería muy importante saber qué comportamiento están teniendo los ingresos este año, para valorar con una cierta fiabilidad a dónde vamos con el gasto del año que viene que nos están proponiendo. Porque estamos diciendo que está reduciendo el 8% el gasto, nos llevamos las manos a la cabeza, pero es que igual los ingresos podemos tener un agujero mucho más importante. Y la verdad es que no tengo suficiente información, no sé si la ha dado o no la ha dado el Gobierno, sobre cuál va a ser la composición de los ingresos por tributos. Julio, ¿quieres decir alguna cosa? No, yo ahí es curioso, pero lo que dices es que no lo sabe nadie. Y lo voy a decir por qué. No sé, todavía... ¿Pero deberían saberlo? No, pero el problema es una cosa que es que... El Ejecutivo lo sabrá, ¿no? No, pero el tema es lo siguiente, dependen de tres cosas. O sea, está por un lado, tú puedes controlar el gasto, eso el Gobierno más o menos lo puede hacer. Pero hay dos cosas que no las puede hacer, y por eso te digo que no se sabe cómo se va a cerrar el año. Y voy a decir por qué. En primer lugar es que es absolutamente imposible que ahora mismo hacer una estimación muy bien hecha de lo que pueden ser muchos de los impuestos que tenemos. Por ejemplo, lo que va a suponer en el IVA. El IVA ahora mismo no van a recaudar lo que supuestamente van a recaudar de más con el aumento que han hecho, porque hay otras variables de que menor consumo y mayor fraude. Y ya sé que han hecho una ley del fraude estupenda y tal, que no sé. Luego otra cosa también que es claro es, ahora mismo hoy 200 y pico de Gamesa se van a la calle. Bueno, pues eso se va a ver que en el IRPF de noviembre y diciembre, bueno, pues probablemente ahí eso se va a notar. No lo saben. Pero hay otra cosa que se sabe menos, es los ajustes de la contabilidad nacional, que es lo que Navarra tiene que pagar al Estado, que en la medida en que nosotros parezcamos sanos,
más nos van a apretar. Y eso no lo sabemos. Yo además quiero hacer una cosa. El objetivo de Navarra, clave, y aquí lo he escrito en muchos sitios, lo he defendido en Madrid, aquí es: Navarra debe de asegurarse cumplir el objetivo de déficit, porque si no cumple, se puede cuestionar la identidad de Navarra. ¿Por qué? Porque estamos ahora mismo muy atacados, nuestro sistema foral, nuestro convenio económico con el Estado está muy atacado, y entre otras cosas por UPyD y todo el tema ese de Volkswagen, que es difícil de explicar, aunque Navarra tenga razón. ¿Qué ocurre? Si no cumplimos el compromiso de déficit, vamos a estar señalados por todos, y nuestra identidad como comunidad diferenciada, nuestra identidad histórica, depende un poco de no llamar la atención en algo. Me parece que, Javier, que te querías decir algo. Sí, no, que un poco, para no irnos a otros temas, volviendo al tema de los ingresos, los ingresos son una estimación. Lo que pasa es que yo creo que es importante decir cómo se están haciendo esas estimaciones. Estoy totalmente de acuerdo contigo que en estos momentos hay una incertidumbre tremenda sobre el comportamiento de determinados ingresos. Es muy difícil prever cómo se va a comportar el IVA cuando acaba de subir el tipo, y lógicamente todo el mundo programa y se planifica que unos porque asumen el IVA, otros porque no van a poder pagarlo y siguen sin poder pagarlo, y el presupuesto del ingreso es un presupuesto de caja y van a aplazar. Es decir, todo el que está aplazando el IVA va a seguir aplazando el IVA, da lo mismo que suba al 21% que suba al 35%. El que no puede pagar y se está financiando con impuestos va a seguir aplazando los impuestos, va a seguir sin pagar esos impuestos, va a declarar pero no va a poder pagar, y como el ingreso se contabiliza cuando se cobra, esa es una de las diferencias respecto a otras empresas, los ingresos en la administración se contabilizan cuando realmente se cobran, no cuando se devengan. Por mucho que suban los impuestos, por mucho que suban los ingresos, hasta que no se cobran, hasta que no entran en la caja, no existen. ¿De dónde podemos, o de dónde puede Navarra sacar más dinero? En cuanto a ingresos, no podemos exprimir más al ciudadano. La Comunidad Autónoma Vasca ha subido la SICAP y que ha conseguido que todas las empresas se hayan marchado. Todas las SICAP se han marchado del País Vasco. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Es decir, no podemos, habrá que de alguna manera racionalizar nuestra imposición, porque nuestra imposición es de las más altas de Europa. Estamos pagando impuestos ya al nivel de Suecia en algunas comunidades autónomas en España, con unas prestaciones que desde luego... Eso será una broma, ¿no? No es ninguna broma, Elena. Cataluña, por ejemplo, está pagando sus tipos tributarios máximos por encima de Suecia. Y desde luego que las prestaciones que tienen no son las del nivel sueco. Pues lo que está claro es que con las rentas del trabajo solo no se puede mantener el Elena, país. pero es que tendrá que ser también las rentas de capital, y tendrá que ser con un mayor control de la fiscalidad, del fraude fiscal. Habrá que hacer otras cosas. Pero no solamente solo con las rentas del trabajo Elena, no se puede. Elena, yo tampoco quiero que haya fraude fiscal, y también hay que combatir el fraude fiscal. Pero es que con el fraude fiscal no solucionamos todo. Es decir, esta no es la panacea. Lo que hay que hacer es hay que impulsar el crecimiento económico. Efectivamente, pero para eso hay que tomar medidas. No se habla nada. No, pero para impulsar el crecimiento económico hay que tomar medidas como reducir las cotizaciones sociales para el emprendedor, por ejemplo. No se habla nada de eso. Habrá que pensar en subir el impuesto de sociedades, no se ha puesto ninguna medida en marcha que estimule el crecimiento económico, eso es cierto. Ni se habla de eso. Ha dicho Roberto Jiménez, ha apostado de hecho por subir los tipos impositivos y por pedir más a los que más tienen. Claro, es que seguimos en la misma. Es decir, esa teoría que, como bien decía Julio, es el topicazo de decir que paguen más los que más tienen, es que mire, los que tienen mucho, pues es que son paguen muy pocos. Pocos. Julio, tú verás. Elena, pero es que yo también quiero que paguen más, pero mira, el presidente del grupo, Luis Vuitton Moet Chandon, Moet Haynes, sí, es un francés con muchísimo dinero, subió, el señor Hollande dijo que subía los impuestos y dijo, me voy a Bélgica. Es decir, los que tienen muchísimo, si se les suben los impuestos de una forma confiscatoria, que el Tribunal Constitucional alemán ya ha dicho que por encima del 50% es confiscatorio, se marchan a otro país. Con eso no arreglamos nada. Bueno, con eso llegamos a la conclusión de que la Unión Europea sigue siendo una unión economicista y no una unión política, porque si no, a lo mejor no podría ese señor irse a Bélgica con esa alegría para no pagar los impuestos de Francia, ¿no? Pero seamos realistas, tenemos lo que tenemos. Estamos prácticamente fuera de tiempo, por ir terminando. Julio. Sí, a mí me parece que esas medidas de los ricos pues están muy bien. Aquí no hay ricos. Vale. Somos muy pocos, y tú que eres fiscalista y conoces la realidad lo puedes decir. Aquí hay muy pocos ricos. Pero es que lo peor es que muchos no ricos, pero clases medias acomodadas de Madrid, navarros, que venían aquí
a declarar sus impuestos pues porque había libertad de testar, porque no había transmisiones patrimoniales de padres a hijos, no se pagaba, porque no había patrimonio. De repente lo ponen, y a mí me consta por gente de Hacienda, y tú y alguno de aquí también lo sabe bien, que se están yendo todos esos navarros que cotizaban aquí, y al final toda esa subida de impuestos a lo que va a hacer es a que perdamos recaudación. Lo que se trata no es de fastidiar a los ricos. Ojalá les podamos sacar todo lo que podamos. Ojalá haya más ricos. Ojalá haya más ricos. Lo que se trata es de recaudar más, para los que menos posibilidades tienen, se les pueda dar mayor bienestar. A mí me gustaría que hubiera un reparto más equitativo de la riqueza, a pesar de que los ricos disfruten de su patrimonio, que para eso lo tienen. Todos lo queremos. Javier, ¿nos tendremos que acostumbrar a que en años venideros veamos realmente que la ejecución presupuestaria cambie porque todo está cambiando? Yo espero que sí. Yo espero no he que... dicho que es mejor. No, yo espero que esto se supere, que el bache que tenemos acabe superándose y volvamos a tiempos normales. Pero, entre tanto, yo creo que sería muy bueno, lo que antes comentabais del Tribunal Constitucional, que alguien ha dicho por ahí que ha hecho un ejercicio de realismo. Yo creo que los políticos en este momento necesitan hacer un ejercicio de realismo, de tocar suelo, de tocar realidad, de pensar como piensan, porque saben pensar, no cabe ninguna duda, y piensan en sus familias, si tienen sus hijos, etcétera. Pensar con el mayor realismo la situación que tienen sus hijos, la situación que tienen sus familias, y tomar las decisiones que tomarían una persona como personas normales. Entenderse, llegar a acuerdos, buscar soluciones normales, no extraordinarias, intentar que todo funcione un poco mejor hasta en la crisis. Pues con eso nos Eso es lo que yo pediría. Javier, Elena, Julio, Paloma, muchísimas gracias a los cuatro. Gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Volvemos la semana que viene. Yo les espero el jueves a las 11:30 de la noche y se lo cuento porque estará con nosotros María Bayo. Muy buenas noches.